ahí por si quieres sacar algo luego. Sí, porfa. Y ahí puedes agarrar cosas, ¿no? Sí, buenísimo. Hola, ¿cómo están, amigos de Agenda Migrante? Ya estamos aquí de nuevo en esta serie de conversatorios para la acción que estamos llevando a cabo de la mano con la Universidad de Harvard, también con la UNAM, con el SUDIMER, y con muchos otros aliados como el ITAM, el Tecnológico de Monterrey, Tufts University. Recientemente se unió también la Universidad de Berkeley a través de su iniciativa justamente de atención a los migrantes con Xochitl Castañeda. También estamos trabajando muy de la mano con Chicanos por la Causa y con muchas otras organizaciones también del lado mexicano, como Deportados por la Lucha, con Moreno Law, que es también una firma de abogados que ha estado muy comprometida en este tema, y hoy también está por acá Janet Moreno. Entonces, bueno, muchas gracias a todos ellos, y pues hoy estamos aquí para un tema bien importante, que es todo el tema de los Dreamers, el tema de DACA, el tema de nuestras juventudes binacionales, sobre todo aquellos que son mexicanos. Recordemos que estos jóvenes, conocidos mejor como Dreamers por el Dream Act, que justamente la primera propuesta de esta acta se hace en 2001 y que buscaba la ciudadanía para estos niños que llegaron desde muy pequeños y hoy son jóvenes, y unos ya no tan jóvenes, pero que llegaron desde muy pequeños a Estados Unidos, llevados por sus padres, que han crecido, se han desarrollado por allá, y bueno, todo lo que esto ha implicado. Entonces va a estar muy interesante porque este panel se da justo tras la decisión de la Suprema Corte. Después, desde que llegó el presidente Donald Trump, trató de un plumazo de quitar, digamos, este beneficio o esta acción ejecutiva firmada en su momento por Obama, y bueno, todo el proceso que se ha dado. Hoy vamos a hablar de este proceso y de lo que significa esa decisión de la Suprema Corte de finalmente sí decirle a Trump que reinicie este programa. Vamos a ver varios detalles, a ver qué nos dicen nuestros ponentes de UCIS, ¿no? De la Oficina también de Migración, cómo han sido los lineamientos, si los han seguido de forma adecuada con la instrucción de la Suprema Corte o no. En fin, muchas cosas, y tenemos un panel muy variado. Ya Alejandro también Domínguez de Milenio, que ustedes ya lo conocen, pues él nos va a ayudar a irnos presentando a cada uno de los panelistas. Tenemos algunos de los que han sido beneficiarios de DACA de distintos lados de Estados Unidos, todos ellos de origen mexicano, y también tenemos pues desde la UNAM al doctor Juan Carlos Narváez, que es experto también en estos temas de migración y muy involucrado en las investigaciones de campo, y por el otro lado pues al legislador de Arizona, quien mejor que César Chávez también para darnos una panorama. Entonces, Alex, te doy la palabra. Muchas gracias. Recuerden de compartir, de ponernos like y ponernos sus preguntas para que podamos hacérselas a los ponentes en la segunda ronda de intervenciones. Muchas gracias a todos ustedes y ayúdenos a compartir este conversatorio tan importante sobre el tema DACA, los soñadores, las juventudes binacionales mexicanas y su potencial ante lo que está sucediendo en Estados Unidos. Muchas gracias, Alejandro. Gracias, Eunice, gracias por la invitación para moderar este panel. Muy contento, por supuesto, desde que me lo propusiste. Además, para tratar este tema que tiene que ver con jóvenes, con los Dreamers, y después, como dices, de hace algunos días de que se tomó esta decisión por parte de la Corte Suprema de Estados Unidos de decirle a Trump que no lo puede echar abajo, no puede echar abajo este programa que llegó en la administración de Barack Obama y que Donald Trump en 2017, el 5 de septiembre, quiso echar abajo. Después de varias luchas en cortes locales, en cortes federales, llega a la Corte Suprema y es ahí donde le dicen a Trump, de esta manera no. Él insiste en que lo quiere echar abajo, veremos qué pasa y veremos si se mantiene en la presidencia, y creo que es importante abordar el tema y abordarlo con quienes son beneficiarios de este programa, además de los expertos y especialistas en materia jurídica e investigadores, quienes conocen bien la migración y quienes nos podrán decir en este foro la importancia del DACA, la importancia para los Dreamers, de que tengan certeza de qué va a pasar con ellos a partir de ahora. Comenzamos, como bien decía Eunice, yo voy a ir presentando a cada uno de ellos en estos primeros 5 minutos de intervención que tendrán, para no tomar mucho tiempo en contar quién es cada uno. Los voy a presentar conforme les vaya dando la palabra. Comenzamos con César Chávez. Él es legislador por el estado de Arizona. Él es de origen mexicano, tiene una amplia experiencia en las cuestiones legislativas, pero también de defensa a la comunidad migrante en Estados Unidos. César, legislador, bienvenido. Cuéntanos, por favor. Muchas gracias de antemano, Eunice, agradecido por que formes estos foros, estos paneles de individuos para poder educar un poco más a nuestras comunidades y hablar ampliamente
sin tapujos en la lengua de qué es lo que significa la migración, qué es lo que significa DACA para un país como Estados Unidos. Yo desde el principio en el cual se empezó a discutir las conversaciones en proporcionar algún tipo de ayuda migratoria para jóvenes, que inició con lo que viene siendo The Dream Act, presentado por el senador Dick Durbin de Illinois, como en el 2003 aproximadamente. Yo de origen mexicano nací en Guanajuato, llegué a Estados Unidos cuando tenía 3 años y por zares del destino, este gran país nos ha ofrecido a mi familia y a mí grandes oportunidades, en el cual mi papá en 1986 pudo aplicar para la amnistía del presidente Ronald Reagan en aquel entonces, del cual después, al llegar a este país, peticionó para mi mamá y para mí, yo de 4 años, y en el cual años después, en 1995, mi mamá y yo nos hicimos residentes de esta nación y años después, obviamente, ciudadano. Pero lo que uso yo en conexión con mi historia ha sido exactamente eso, el que no todos han tenido la gran fortuna de tener las oportunidades que mi familia y yo tuvimos, por lo cual hubiera sido muy egoísta de mi parte el no abogar y no luchar para el bienestar de muchas otras poblaciones, en este caso ahora individuos que obtienen DACA. Y cuando se firmó SB 1070 aquí en el estado de Arizona, que ha sido la legislación más detrimental para este estado, fue exactamente en esos puntos en el cual yo me empecé a involucrar en la política, primero como activista y organizador comunitario, y años después, en el 2016, cuando me convertí en el primer legislador que antes fue indocumentado para el estado de Arizona. Entonces, en el 2016, en un estado, en un país donde se eligió a Donald Trump como para presidente, en un estado que ha sido la presencia del racismo, la presencia de la agenda conservadora, se votó una persona que fue indocumentado y encima de eso de los más jóvenes en la legislatura. Al llegar a la legislatura, mi misión ha sido cómo podemos trabajar en un estado conservador, cómo podemos llegar a tener triunfos para nuestra comunidad. Y no es por coincidencia que en los últimos casi 5 años que yo he estado en esta posición no se ha presentado una ley antimigrante. Y eso es a través de pláticas que se han tenido con el gobernador Ducey, a través de esfuerzos como estos, Chicanos por la Causa, que han hecho un trabajo tremendo en el estado de Arizona y en la parte suroeste de la nación. Y la verdad es exactamente lo que necesita la política en el día de hoy, que podamos llegar a acuerdos, que podamos negociar, que podamos tener conversaciones y educar a otros individuos, porque la verdad es que uno llegando de otro país y no tener alguna otra agenda más que trabajar y poder proporcionarle a su familia lo que no pudo en su país de origen. Hay otro componente mucho más fuerte y ese componente es poder no asimilarse a una cultura, sino educar de tu cultura y podernos asimilarnos a todas, podernos trabajar juntos y tener la habilidad de diálogo, igual como lo estamos haciendo ahorita mismo. Y es exactamente en lo que me he enfocado en los últimos 4 años como legislador y lo que me voy a seguir enfocando en un estado como Arizona y en pláticas como lo que viene siendo migración. No podemos tomar lados partidistas. Como demócrata, yo no puedo ponerme al frente y decir los demócratas son los que están peleando por migración, al igual como si fuera un republicano. Aquí la cosa es el bienestar de cada humano, no es partidista, no es azul, no es rojo, que son los colores representantes de ambos partidos. Aquí es hablar, dialogar y llegar a un acuerdo y tomar acción. Es lo más importante que podemos hacer para los estudiantes DACA, es lo más importante que podemos hacer para los más de 12 millones de indocumentados que viven aquí en los Estados Unidos. Legislador, pues muchas gracias. Sabemos que tienes una reunión importante con el gobernador de Arizona. Le agradecemos, por supuesto, tu tiempo y esto que nos dejas de aprendizaje de cómo una persona migrante puede llegar a cambiar cosas para su comunidad y ya ahora en el tema político, en el tema legislativo. Gracias, César.
A ustedes, gracias. Gracias, buenos días. Vamos ahora con Guillermo Santiago. Él es director del Instituto Mexicano de las Juventudes, tiene experiencia legislativa, tiene experiencia local en Chiapas, un estado fronterizo al sur de México, en el cual, pues sabemos, hay mucho tránsito de migrantes, y además formó parte de un movimiento juvenil, estudiantil, hace ya varios años, el Movimiento 132. Guillermo, buenos días. Hola, buenos días, buenas tardes ya a todos y a todas. De verdad, muchas gracias, Eunice, por la invitación. Me da mucho gusto poder estar aquí con ustedes. Pues bien, quiero comenzar mi intervención compartiéndoles que creo que es muy importante entender las dimensiones de la migración de las juventudes binacionales, ¿no? Hoy se está hablando que hay más de 36, aproximadamente 36 millones de mexicanos en el exterior, de los cuales podremos decir que la edad promedio es 26 años. Es decir, casi de cada 3, uno es joven. Lo cual nos pone no solamente la preocupación, sino también entender que desde el gobierno de México, que desde la política pública que se pueda generar aquí, tenemos que contribuir y tenemos que apoyar y fortalecer para el ejercicio pleno de los derechos de todas las personas. Como bien saben, desde el Instituto Mexicano de la Juventud hemos echado a andar. El año pasado estuvimos en la construcción del Programa Nacional de la Juventud, que es el documento rector de la política pública para las y los jóvenes de todo el país, pero también para las y los jóvenes migrantes, que es un tema muy importante y que por mucho tiempo fueron invisibilizados o nos excluimos de la responsabilidad que nos tocaba, ¿no? Y no se lograba entender y no se ponía sobre la mesa que muchas personas migraron por la falta de soluciones y la falta de respuesta en nuestro territorio, en nuestro país. Y por ello es que pusimos dentro de el Projuventud tiene 6 objetivos, pero en 2 de ellos, en el objetivo 2, que es el de inclusión e igualdad efectiva, pusimos una acción puntual, que es el de fomentar la asesoría y defensa legal y financiera de los derechos de migrantes y refugiados jóvenes en el territorio nacional. Y en el objetivo 3, que es paz y seguridad, en la acción número 3 de la estrategia 3, pusimos, bueno, y construimos el diseñar e implementar programas que prevengan la violencia contra jóvenes migrantes en tránsito, estadía temporal o permanente en territorio nacional con enfoque de género, intercultural y no discriminatorio. Algo importante que destacar del Projuventud es que estas acciones no significa específicamente que el INJUVE las va a realizar, sino más bien que estamos en coordinación con las instancias de la Administración Pública Federal para poder hacer que sean efectivas y que sean reales, ¿no? Creo que el tema nos converge a todos y justo ahora también con el tema de la pandemia nos deja ver algo muy importante, que los problemas que hoy estamos viviendo solo pueden resolverse de manera colectiva, de manera comunitaria. Es la única forma en la cual podremos darle vuelta a la página y construir una sociedad en la que todos y todas podamos ser respetados. Creemos firmemente en que se necesita incluir para generar bienestar. Y el bienestar va más allá de un ingreso económico, va más allá de una situación meramente material, sino implica todo: tener derecho a una vida digna, tener derecho a un ingreso digno, tener derecho a la paz y a la seguridad. Y también en otra de las aristas muy importantes que destacar de las juventudes binacionales es que con todas las redes que se han construido, con todo el trabajo que se ha hecho, desde el INJUVE nos sumamos y respaldamos todas las acciones porque creemos que nuestra riqueza está justamente en la diversidad, en nuestras culturas, en lo que conocemos, en lo que sabemos, y cómo utilizar toda esta diversidad, cómo utilizar toda esta riqueza para el beneficio colectivo. Creo que ahí está un punto clave. Por un lado, desde el gobierno de México considero que tenemos la responsabilidad de acompañar sus procesos, de estar de cerca de sus procesos, de no cometer los mismos errores de antes de esta invisibilización y de este olvido, sino estar presentes. Y por el otro lado, que fortalecer las redes de cooperación, fortalecer las redes de intercambio de información, culturales, sociales, porque creo que se benefician a todos y a todas. Y bueno, termino mi intervención y mi participación destacando de que hoy estamos en un momento crucial y es un momento único para poder lograr que las brechas de desigualdad
para poder lograr erradicar la discriminación y el racismo que, bueno, hoy está muy latente como no lo habíamos visto antes, pero muy latente porque se está denunciando, porque se está visibilizando, porque ya no se está normalizando. Entonces creo que tenemos esta oportunidad grande para todos y todas para poder avanzar y justamente entender que necesitamos generar bienestar para todos y para todas y que los derechos son para todas las personas. Muchísimas gracias, Guillermo. Sabemos que también te tienes que ir, pero hay alguien del INJUVE que se quedará en tu lugar para recibir todas las preguntas que nos sigan llegando a través, por supuesto, de las plataformas en las que estamos difundiendo esta sesión, este conversatorio en el cual estamos hablando de jóvenes, de Dreamers, del DACA también, después de la decisión que tomó la Corte Suprema en Estados Unidos. Todo esto en medio de la pandemia de COVID que sigue presente tanto en México como en Estados Unidos. Gracias, Guillermo, nuevamente. Regresemos a Estados Unidos porque allá está Giovanni Escobedo. Él es beneficiario del DACA, ha sido defensor y activista en Dallas, Texas durante mucho tiempo. Es parte de Your Hand Texas Foundation desde el año 2019. Giovanni, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es un poco difícil como hablar de qué es lo que está pasando, porque creo que muchos de nosotros todavía estamos tratando como de procesar lo que pasó hace un par de semanas, que la Corte Suprema de Estados Unidos pues decide decirle al presidente que no puede deshacerse del programa de la manera que lo hizo, pero que el programa que sí se puede deshacer del programa si lo hace de la forma correcta. Entonces, pienso que entre nosotros que somos beneficiarios de DACA, pues estamos celebrando la decisión de la Corte, por lo que al momento todavía podemos renovar nuestros permisos y vivir con un poco más de calma, pero sabemos que la lucha no termina, que la lucha sigue, y también por muchos de nosotros que hemos estado luchando en el cabildeo y todo eso desde hace mucho tiempo. Yo, por ejemplo, recuerdo estar en la high school y empezar, ¿no?, a darme cuenta que la high school en la que yo iba, el 98% de nosotros éramos latinos y que la gran mayoría de nosotros éramos indocumentados, ¿no? Llega el momento en que nos vamos a graduar de high school y tratando de someter aplicaciones a las universidades, y nos damos cuenta que, bueno, yo vivo en Texas, que las cosas son muy diferentes y era muy difícil antes de DACA poder tener acceso a las universidades. Aquí en Texas podemos pagar in-state tuition, que podemos pagar los mismos, la misma, ¿cómo se le dice? Tuition. El costo de la universidad es el mismo para colegiatura. La colegiatura para nosotros. Entonces eso nos benefició muchísimo, porque Texas es uno de esos estados de que nos ha dado ese beneficio desde el 2001, pero cada año la legislatura viene y nos dice, pues queremos deshacernos de este beneficio. Entonces la lucha en Texas ha sido mucho antes del 2001, ¿no? Y muchas veces se habla del 2001 como el año en que los Dreamers aparecieron en Estados Unidos y que empezamos a hablar de ellos, pero yo siempre le digo a la gente, la lucha por migración viene desde mucho antes. Jóvenes y muchas personas aquí en Estados Unidos que no se les denomina como Dreamers, pero son indocumentados y que desgraciadamente fueron dejados afuera del programa de DACA, y que cuando hablamos de DACA y hablamos de los Dreamers, muchas veces los seguimos dejando fuera. Entonces, la lucha de nosotros siempre ha sido, estamos muy agradecidos por el programa, por los beneficios que nos ha dado, ahora por tener la tranquilidad de que al menos hasta ahora podemos seguir aplicando, pero sabemos que eso no es lo que nuestras comunidades en Estados Unidos necesitan. Los beneficiarios de DACA hace ya que 8 años del programa que se instituyó. Quiere decir que muchos de nosotros desde hace 8 años venimos renovando estos permisos cada 2 años y a veces cada año, porque esos ataques de que se van a deshacer de DACA y tenemos que renovar antes para asegurar al menos otro año, ¿no?, que nos permita trabajar. Entonces sabemos ahora muchos de nosotros, mientras celebramos decisión de la Corte, nos reunimos nuevamente para decidir qué es lo que vamos a hacer. Estamos en un año de elecciones en Estados Unidos, y mientras los recipientes de DACA no puedan votar, pero eso nunca nos ha detenido por salir y decirle a la gente que puede votar que vote por candidatos que apoyan a la migración, y que con sus votos pues les digan a la gente que ellos eligen que los migrantes cuentan, que los migrantes sí son importantes, ¿no?
y que vayamos mucho más de DACA, que se explore realmente ahora ya en el 2021 quizás una reforma migratoria que incluya a nuestros padres, que incluya a nuestras familias completas, no solamente los estudiantes, o el modelo ideal del inmigrante que se ha pintado mucho en Estados Unidos, que es el que va a la high school, se gradúa y va a la universidad. Yo pienso que DACA nos ha dado al menos los datos, podemos decirle al gobierno, si les das una oportunidad a los migrantes pueden hacer muchas cosas grandes. Y eso es lo que no les gusta, que nosotros con DACA hemos llegado a sobrepasar las expectativas de los migrantes y que no solamente trabajamos en lo que se nos pinta, sino que hemos logrado acceder hasta los niveles más grandes de gobierno, muchos ya elegidos como legisladores en varias partes del país. Y si no, pues muchos de nosotros hemos entrado a trabajar con legisladores para que cuando ellos hablen de los migrantes, pues vean a un migrante en su equipo y puedan tener decisiones muy diferentes y a favor a nosotros. Entonces, pues yo pienso que ya con eso me gustaría parar, ¿no? De que la lucha continúa y que mientras DACA nos beneficia, queremos una reforma migratoria. Muy bien, Giovanni, muchas gracias por estas primeras palabras introductorias de lo que ha sido tu vida y lo que están enfrentando ahorita después de la decisión, ¿no? Que todavía hay que planear un poco cómo incorporarse, cómo seguir a partir de lo que se decidió en la Corte, porque, como dices, pues esto es temporal, no es permanente y hace falta esa reforma que ojalá sí llegue en el 2021. Vamos a ver qué se está tocando en la academia con Jorge Narváez. Él es doctor en Humanidades por la Universidad de Leiden en Países Bajos. Es investigador postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es especialista en temas sobre política migratoria en México y la región norte y Centroamérica. Jorge, buenas tardes. Hola Alejandro, bueno, soy Juan Carlos Narváez Gutiérrez. Juan Carlos Narváez, perdón. No te preocupes. Mira, desde la Universidad Nacional Autónoma de México, particularmente desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas y el SUDIMER, que es el seminario especializado dentro de la UNAM, que lleva todo el tema migratorio, desde el año pasado comenzamos a trabajar justo pensando en que se iban a cumplir más o menos 20 años desde que inició todo este debate de la iniciativa del DREAM Act. Comenzamos con un trabajo de hacer un mapeo y un inventario de la legislación y de la política pública asociada a las y los jóvenes Dreamers y DACA, tanto en México como en Estados Unidos. Sabemos que, como bien lo dijo Giovanni, esta lucha o el trabajo de organización de las y los jóvenes en Estados Unidos, de los jóvenes indocumentados, no es a partir de 2001. Hay unos referentes atrás, está el movimiento chicano, el MECHA, que es un movimiento estudiantil chicano de Aztlán, que está adscrito a una serie de universidades y preparatorias a lo largo de toda la Unión Americana y que por años ha venido haciendo trabajo para darle agencia política a los jóvenes y a las familias de mexicanas y mexicanos en Estados Unidos. Sí DREAM Act marca como una diferencia, y la diferencia es que les otorga un rostro propio político, les otorga una visibilidad antes no vista. Si revisamos la literatura y lo que se escribe en la prensa también sobre las y los jóvenes mexicanos indocumentados a lo largo del tiempo, muchas referencias las vamos a tener, tienen que ver con pandillas, con pachucos, con otra serie con trabajadores indocumentados, pero poco se hablaba de estudiantes, de la agencia social que tienen dentro de la sociedad de recepción. Y DREAM Act lo que hace es cambiar todo este escenario y visibilizarles, darles un rostro. Digamos como que los pone a discutir al nivel de la Cámara de Senadores y también a nivel calle, es decir, también comienzan a hacer calle. Y incluso yo lo que me parece muy relevante de todo el movimiento DREAM Act es que las y los jóvenes que se involucraron en el movimiento de manera muy activa ponían aún más en riesgo su situación migratoria irregular. Es decir, salían a la calle sabiendo que podían ser deportados, pero hablaban por ellos, pero por los que venían atrás también y por los que estuvieron detrás de ellos, muchas veces también sus padres.
Como dijo en la presentación Eunice, también hemos hecho mucho trabajo de campo. Entonces, desde 2006 yo he estado haciendo visitas tanto a Minnesota, Nueva York, en Los Ángeles, y he podido participar y trabajar de manera coordinada con jóvenes de diferentes asociaciones, de Maíz, de Mecha y de otros grupos de preparatorias. En 2006 me tuve la oportunidad de hacer una estancia en la Universidad de Minnesota y ahí vi cómo se comenzó a conformar un grupo de jóvenes en una preparatoria de estas charter schools que están como asociadas a cosas de arte, y muchos de los jóvenes que estaban en esta escuela habían tenido una experiencia de alguno de sus padres había sido deportado. Entonces, a partir de ese hecho, se detona también una serie de, pues como un incentivo para la organización, un descontento, un enojo, pero también una motivación muy fuerte y muy real, que los hizo salir a la calle, y de ahí tengo una serie de fotografías pues muy ilustrativas, ¿no? Con estos carteles que Giovanni y quienes han estado en estas luchas no me van a dejar mentir, pero que uno de los eslogans es Families belong together, ¿no? Es decir, también por parte de lo que se lucha es porque las familias no se desintegren. En Tijuana también tenemos algunos movimientos de organización de madres, ¿no? De Dreamers, ¿no? Madres que fueron deportadas, que sus hijos siguen, algunos tienen el DACA o siguen luchando por el Dream Act, porque como también un poco citando a Giovanni, muchas de los jóvenes no cumplen estos criterios. También el DACA lo que hace es, y esto tiene que ver también con lo que Santiago del Instituto Mexicano de la Juventud propone en términos de política migratoria, es que debemos dejar de pensar a los migrantes como a los migrantes buenos y a los migrantes malos. Tenemos que humanizar la política migratoria y pensar que ante todo son personas, y como todas y todos hemos tenido experiencias buenas, experiencias malas, hemos tenido tropiezos y obstáculos en nuestras trayectorias individuales, profesionales, académicas, pero eso no significa que nos tengan que encasillar y que no nos puedan dar el beneficio de poder continuar en una trayectoria ascendente, ¿no? Y es un poco lo que Giovanni decía, el DACA es muy importante, se celebra de manera rotunda que se haya dado este fallo de la Corte. Sin embargo, hay muchísimo más por qué trabajar, y más personas, más jóvenes de la propia comunidad indocumentada a la que se le tiene que abrir la puerta y cubrir o encobijar de este tipo de beneficios como el que ya da DACA a más o menos 700,000 jóvenes que están adscritos, de 80% mexicanos, pero también recordemos que hay salvadoreños, guatemaltecos y de otras nacionalidades, ¿no? Con esto terminaría, creo que esta primera intervención. Bien, Juan Carlos, muchísimas gracias. Muy interesante, por supuesto, lo que han hecho, este mapeo. Y como bien dices, toda la lucha que se da desde comunidades juveniles, pero que no solamente están pensando en ellos, más bien están pensando de, como ellos lo dicen, los primeros soñadores, que en muchas ocasiones fueron sus propios padres. Vamos ahora con Yasmín Aguilar. Ella es de Puebla, emigró a Estados Unidos a los 10 años, cuando era muy chica. Es subdirectora del Centro Latino en Tacoma, allá en Washington, en Estados Unidos. Yasmín, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por tenerme y por la introducción, Alejandro. Primero que nada, quiero decir que antes de que yo empiece mi transmisión, creo que el doctor Narváez trajo a lo que se necesita la conversación ahorita, realismo. ¿Por qué es lo que necesitamos? Necesitamos mucho realismo porque, sin embargo, y a pesar de que la decisión de la Suprema Corte fue una gran victoria, la perspectiva, la cual yo comparto con lo que muchos han dicho ahorita en este foro, yo los comparto las mismas perspectivas. Sin embargo, creo que una de las cosas que necesitamos es mirar la perspectiva de cómo se están viviendo las cosas ahora sí que en Estados Unidos, ¿cierto? Creo que hay más de un movimiento y creo que esto se ha transmitido globalmente, ¿verdad? Que ahorita se está mirando mucha cosa como de quién está más, ahora sí que disculpe el lenguaje, pero quién está más jodido en cierto caso, porque hay tantos movimientos en el país que están pasando que desafortunadamente unos toman más visión, unos toman más plataforma que otro. En mi caso como subdirectora y en mi experiencia en administración de alta educación,
una de las cosas que he mirado es de que ha hecho muchas victorias aquí en el estado de Washington. No hace mucho, en la sesión pasada, acabó de pasar una legislatura para que diera acceso a préstamos a estudiantes indocumentados. Esto iba a dar más accesibilidad a estudiantes que no tenían DACA para que pudieran obtener un préstamo para poder seguir una licenciatura, una maestría o un doctorado. Sin embargo, tenemos que empezar a cuestionar las cosas que pasan detrás de todas esas legislaturas. Por ejemplo, esta legislación sí se pasó, se aprobó. Sin embargo, a los estudiantes que ahora sí que abogaron, que testificaron y que se pusieron otra vez ese trauma emocional al testificar ante la Casa de los Representantes del Senado, es que nunca nos dijeron que esa legislación necesitaba ahora sí que dinero privado primero para que después el Estado compartiera y ahora se compartiera la misma cantidad para que el programa fuera accesible para los estudiantes. Entonces, es una victoria, entre comillas, pero de verdad es una victoria. Otra de las cosas también es que en el estado de Washington, 3% de los 13,000 estudiantes que se encuentran indocumentados están accediendo a una maestría o un doctorado. Cuando estamos hablando de esto, ya no estamos hablando de estudiantes que simplemente tienen el sueño de ir a la universidad y de agarrar una licenciatura. No, estamos hablando de estudiantes que están siendo parte de la sociedad y también están siendo parte que pueden hacer un cambio en el campo de medicina, en el campo de ingeniería, de administración pública, y que ojalá, ¿verdad? Si cambia su situación, también se puedan postular a una posición política. Creo que una de las cosas también que hemos mirado mucho aquí y que me gustaría enfocar en esta conversación es los diferentes tiempos de movimientos estudiantiles aquí. Hay diferentes plataformas en el movimiento estudiantil del DACA. Hay aquellos estudiantes que son cómodos y que se paran enfrente de las cámaras y dicen, ¿saben qué? Eso soy yo, no tienen miedo ni nada. Pero también hay estudiantes que se la pasan protestando, pero sin embargo, muchas plataformas no los miran. Entonces, es como Juan Carlos estaba diciendo, tenemos que asegurarnos que cuando nosotros abrimos estas plataformas, nuestras voces las escuchan otras personas. Tenemos que mandar un mensaje honesto y a pesar de que sea honesto también, necesitamos que sea justo, porque no hay inmigrante malo ni bueno. No todos los inmigrantes son de México. Obviamente una gran cantidad viene de ahí, pero creo que algo más de ahí hay otros inmigrantes de otros países. Entonces también, y otras cosas de las que yo he notado en lo personal, a nivel personal y profesional, es de que muchos de los estudiantes de DACA también necesitamos ponernos en posiciones de liderazgo y decir, ok, eso es lo que a mí me gustaría que pasara. La lucha no terminó aquí. El DACA es simplemente una curita en el problema, en la herida, ¿verdad? Necesitamos asegurarnos que la lucha se sigue, no solamente para el DACA, para que no lo quiten, porque sin embargo ahorita se hizo la victoria y sí, la Corte Suprema dijo la decisión. Sin embargo, el Departamento de Inmigración no ha dicho si va a restablecer el programa por completo. Esa fue la decisión de la Corte, más nunca se ha dicho que se va a seguir. Entonces, ahorita uno de los problemas que yo estoy pasando en mi organización es de que al dar becas yo para dar renovaciones de DACA, muchas de las personas que he estado obteniendo las solicitudes es de que me dicen, oh, pero es de que, ¿qué pasa si nunca lo he tenido? Con la decisión puedo aplicar nuevamente como un DACA recipiente nuevo. Sin embargo, no se puede ahorita, no se sabe bien, porque han visto personas que lo han metido nuevamente y son siendo negados. Entonces, es ponerle presión porque el problema no se ha arreglado. Y es de que creo que la victoria del DACA quitó mucho de la plataforma. No me gustaría ver a mí que el movimiento se para, porque la lucha sigue y creo que es algo que muchos de nosotros tenemos que recordar, es el realismo. Tenemos que ser realistas, por más que seamos... que tengamos mucha emoción o lo que sea, no podemos perder la perspectiva de la verdad. Y la verdad es que el DACA no es una solución permanente, es simplemente una curita en el problema y necesitamos una solución permanente
no tan solamente permanente, pero sino una solución general. Se necesitan beneficiar los verdaderos soñadores que son nuestros padres, que sin ellos uno no hubiera estado aquí. Si mi papá no hubiera emigrado aquí hace 20 años y no nos hubiera mandado a traer a mi familia entera, yo no estuviera aquí, no me hubiera graduado en una maestría. Entonces creo que es el problema y no hay que perder la perspectiva. Y sin embargo, también agradecerle a todos los estudiantes, las familias, las mamás que han ido a protestar, los cientos de estudiantes que han sido y se han arriesgado a ser arrestados solamente para hacer un punto. Entonces es una lucha mucho más fuerte que nos tenemos que unir. Y con eso termino mi mensaje. Gracias. Muy bien, Yasmín. Yasmín, muchísimas gracias. Pues sí, lo que nos muestras es parte de lo que se ha logrado en esta organización que han tenido los jóvenes migrantes para, como dices, poder asegurar sus derechos migratorios, además de los de sus familias. Y definitivamente, entre las dudas que muchos tienen es cómo ahora esto de la corte me va a servir, si es que no tengo DACA, si es que nunca he tenido, si lo tengo, cómo lo puedo ir renovando, muchos detalles que tendrían que irse aclarando por parte de las autoridades migratorias de Estados Unidos en los siguientes días. Vamos ahora con Paul Quiñones, él es organizador comunitario en Washington Dream Coalition en Seattle, es del estado de Colima, de México. A los 7 años cruzó hacia Estados Unidos y cruzó para unirse o reunirse con su padre que ya estaba allá. En el 2015 logró visitar México porque sabemos con DACA se permitió que los beneficiarios, algunos de ellos pudieran venir a México, muchos se fueron muy jóvenes, entonces no conocían su país de origen y así muchos lo pudieron hacer. Eso también quedaría pendiente, por supuesto, en los lineamientos que se den, a ver si esto también se podrá reanudar con esta decisión de la Corte para que puedan regresar a México estos viajes que hicieron de visita. Paul, voy contigo. Hola, buenas tardes. Sí, creo que ya han dicho muchos de mis compañeros lo importante, pero como tú dijiste, yo nací en México, en Colima, en Manzanillo. A los 7 años emigré hacia los Estados Unidos para reunirme con mi papá, que había emigrado varios años antes de nosotros. Crecí aquí en la parte del este del estado, una parte agricultural, con muchos migrantes que trabajan en la agricultura aquí. Crecí como estudiante indocumentado y al graduarme de la preparatoria estaba decidiendo qué iba a hacer, si valía la pena asistir a la universidad sin saber si iba a poder ejercer en mi carrera después de graduarme. Tuve la fortuna que al mismo tiempo que me estaba graduando de la preparatoria se vino el programa DACA, se implementó, ya que Obama fue obligado a implementarlo por activistas migrantes. Así que tuve la fortuna de comenzar mis estudios universitarios ya siendo protegido con DACA y sabiendo que con ese permiso de trabajo, una vez que me graduara, iba a poder ejercer y entrar al campo laboral, porque la mayoría de los migrantes se ven forzados, desafortunadamente, a trabajar en la economía informal. Así que he tenido una historia un poco privilegiada. Desde entonces tuve el privilegio, como has dicho, de viajar a México, pasar un verano estudiando en el Colmex y gracias a esa entrada legal de regreso al país y otras cosas, se me dio la oportunidad de recibir mi residencia permanente, mi green card a principio de este año. Así que creo que es muy importante enfatizar ese punto, que la mayoría de los recipientes de DACA no tienen ese acceso, ese camino a la ciudadanía y somos muy pocos los que podemos ajustar nuestro estatus y por eso es importante celebrar esta victoria que se dio en la Corte Suprema, pero saber que es una victoria temporal y que no es suficiente. Como has dicho, el presidente todavía puede terminar el programa y hemos visto que ya lo ha hecho antes. Tiene 2 rutas, 2 decisiones que tomar. Ya ha tenido varias pérdidas dentro de la Corte Suprema. Tuvo una con el censo, cuando la Corte Suprema le dijo que no podía poner en el censo la pregunta de ciudadanía. Al último, el presidente decidió aceptar esa pérdida y no tratar de hacerlo una vez más. Pero vimos que cuando se vetó la entrada a personas de países musulmanes a los Estados Unidos, esto también fue detenido por la Corte Suprema, pero ahí no se detuvo, no se dio por vencido. Fue una vez más y volvió a dar una orden que sí seguía los reglamentos y el proceso correcto para vetar a las personas de países musulmanes. Así que esa es la preocupación, que es una victoria temporal y que todavía lo puede terminar. Y también, pero es importante celebrar esa victoria porque como han dicho Yasmín y otros, solamente hay 700,000 recipientes de DACA, pero hay un poco más, se estima, de 1,5 millones de personas que podrían calificar. Muchas personas tal vez no saben que hay una edad mínima para recibir el beneficio de DACA. Las personas tienen que cumplir 15 años, así que hay muchas personas, como un hermano que yo tengo,
que cumplen todos los requisitos para el programa de DACA, pero no tenían esos 15 años para presentar su solicitud, y cuando los cumplieron, el programa ya se había ido, ya lo había terminado el presidente, así que no tenían esa protección disponible para ellos. Así que por eso estamos muy ilusionados y esperanzados de que el programa regrese para que esas personas puedan tener acceso a eso. Y es muy importante también recalcar que la mayoría de los recipientes de DACA ya no son niños, se les dice que son jóvenes estudiantes. La edad promedia de los recipientes de DACA en realidad es 24 años. Hay muchas personas que ya se graduaron con su licenciatura, están ejerciendo sus carreras, o tal vez no fueron a la universidad, pero están en el campo laboral. Ya han, gracias a DACA, podido acceder a préstamos para comprar sus viviendas, sus propias casas, y ya han echado raíces muy profundas aquí en el país, y eso es lo que se vería interrumpido si el programa se acaba. Por eso es importante esta victoria, pero como recalcar también que solamente los recipientes de DACA son menos del 6% de los recipientes de la comunidad en total indocumentada en el país. Así que es importante seguir luchando y no pensar que tener un demócrata en la Casa Blanca va a ser suficiente. Esperamos sí derrotar a Trump en noviembre, que va a ser la próxima fecha de decisión para nuestra comunidad, pero eso no va a ser suficiente. Sabemos que el presidente Obama deportó a más de 2 millones de personas y que el candidato demócrata Biden fue su vicepresidente durante esa administración. No hizo nada para detener estas deportaciones, así que es importante que aunque votemos por estos demócratas, los que sí pueden votar, que elijamos a los demócratas correctos que en realidad van a luchar por nuestra comunidad. Y también estamos ahorita exigiendo que una moratoria de deportaciones, que el primer día de su presidencia, el presidente Biden termine y ponga en pausa todas las deportaciones para poder así ejercer presión en el Congreso para que pasen una legislación que le dé un camino a la ciudadanía, a los 12 millones que necesitan la ayuda. Así que es una celebración importante, pero temporal, y seguimos en la lucha. Muchísimas gracias, Paul. Con esto terminamos la primera parte de este conversatorio. Ya los escuchamos a todos los participantes. Pasaremos con Janet Moreno, pero antes quisiera invitarlos a todos los que nos están viendo a que manden sus preguntas a través de la plataforma de Facebook Live, donde estamos transmitiendo en Agenda Migrante, para que mientras escuchamos a Janet Moreno con un resumen en inglés para todos los que nos ven y quieren saber qué se dijo, manden sus preguntas y así las vamos acumulando para que ya sea Juan Carlos, Yasmín, Giovanni, Paul o Nayeli del INJUVE les puedan responder en los siguientes minutos. Voy contigo, con Janet Moreno, con la abogada migratoria. Gracias, Alejandro. Muy buenas tardes a todos. Thank you, everyone, for joining today. We had an amazing list of speakers, so we are very excited to be with you today. First, we had Cesar Chavez. He is a state representative for Arizona. He spoke a little bit about the background of the DREAM Act. He shared his experience as an immigrant and what inspired him to advocate on behalf of the immigrant community. And he also shared a few current actions taken on behalf of the population. On second place, we had Guillermo Santiago. He is from the Mexican Youth Institute. He shared how there are more than 36 million of Mexicans abroad, and the average age is 26 years old. And he stated that the main initiatives under this institute are to focus on the youth, since more than the average age is 26 years old. For this reason, it's so important to create initiatives on behalf of the youth and the immigrant populations as well. He spoke about inclusion and equality and support the immigrant communities, and to how they have different programs, and one of them is focused on providing legal advice to immigrant populations as well. He highlighted how the pandemic has brought several challenges, and how they can only be addressed by collaborating together. He spoke about diversity and how it's very important, and how we can improve venues of collaboration and create new efforts in as a young society. He also shared that this is a great opportunity to eradicate inequality and to advance the community. Then we have Giovanni Escobedo. He's a DACA recipient, and he's an activist and the regional advocacy director at Raise Your Hand in Texas. He said that we celebrated the Supreme Court decision, but they know that the fight continues. He shared how in Texas, they have several programs
favorable to the immigrant community, including the opportunity to cover for the tuition, a state tuition, but he knows that these opportunities are not given in other states. He said that the fight didn't start after 2001. He said that the fight actually started before 2001, and how young undocumented immigrants were left behind and were out of the DACA program as well. And those were the founders of the movement. He also mentioned that the status of DACA, they have to renew every 2 years and sometimes every year to make sure they secure their the legal permit and they're authorized to work in the US. He mentioned that this is a year of elections and that we need to understand that its importance, and we need to work not only to address DACA, the DACA program, but to also work in a permanent immigration policy that will cover other immigrants as well. Then we have Juan Carlos Narvaez. He's an expert in immigration and a researcher at UNAM. He spoke a little bit about the DREAM Act, and he provided an overview of the DACA program and how it gives our dreamers visibility, and how this movement set up a precedent before, and how some of its members were, when they were fighting through this movement, they put their own legal status and situation at risk by raising their voices on behalf of others. He also shared the background of this movement and how it was created, and that we need to humanize immigration policies without labeling the immigrant community as to who is bad and who is good. He also celebrated the Supreme Court decision, but there is, he realized and acknowledged that there is a lot more to get done. Then we have Jasmine Aguilar. She's a deputy director at Centro Latino in Washington. She mentioned that we need to be realistic, but we also need to observe this as with a general perspective. We need to question as well some of the legislative initiatives, and details need to be disclosed, fully disclosed. She shared some that in one occasion there were some migrants testifying, and how this was very impactful, and how this created some sort of trauma, and they were not, and the facts in the details and the legislative initiative was not fully disclosed, and they did not know details about in terms of funding, so this initiative could move forward. She also shared how DACA students and how their efforts, how we see members protesting and actively engaged, but how in many occasions they don't have a platform to share their message. Leadership is, she also mentioned that leadership is very important. DACA students need to put themselves in positions of power, and how the DACA program it's only temporary relief, but it does not a permanent relief. She celebrates also the Supreme Court decision, but it mentions how the government does not have a clear guidance as to whether they will be accepting initial applications as of now. Then we have Pau Quiñones. He's a community and lead organizer at the Washington Dream Coalition. He grew up as an undocumented student. After graduating from high school, he was hesitating as to whether he will go and finish his studies and whether he could be able to work legally in the US. At that same time, the DACA program was created, and he was able to pursue his studies. He celebrates the Supreme Court decision, but again, mentions how President Trump will try to end the program as well. Again, DACA holders are only at the 6% of the undocumented populations in the US. So that's just a general overview, and we're gonna have conclusions in a few minutes. Thank you. Thank you very much, Janet. Gracias a Janet Moreno. Pasamos ahora a la ronda de preguntas y doy la bienvenida a Nayeli Yoval. Ella quedó en lugar de Guillermo Santiago, que estuvo al inicio de este conversatorio. Nayeli, nos preguntan qué proyectos tiene el IMJUVE de cooperación entre juventudes mexicanas inmigrantes que unifique y fortalezca la comunidad. Muchas gracias, Alejandro, y gracias a todos quienes han seguido este espacio que me parece muy relevante. Como ya señalaba nuestro director general, estamos ahora mismo a punto de iniciar la implementación del Programa Nacional de Juventudes, que tiene estas dos líneas estratégicas de las que él ya hablaba. Por un lado, el poder acompañar
en términos legales y financieros todo lo que implica la condición migrante, y ahí también como precisar lo que ya también él nos señalaba. Esto es un programa que no solo va a estar operado por el Instituto Mexicano de la Juventud, sino que también estaremos pues como una obligación que tenemos desde el instituto, articulando los esfuerzos de distintas instancias de la administración pública para que esto pueda llevarse a buen puerto. Entonces, eso por un lado. También estamos generando el diseño de programas que puedan contribuir a que estas condiciones en las que se encuentran tanto los mexicanos en México como incluso pensando en quienes ya nos señalaba él que están fuera del país, puedan tener mejores condiciones. En ese sentido, lo que estamos buscando es una integralidad de acciones a partir de distintas instancias de la administración pública, concretamente con la Secretaría de Bienestar, con la que vamos a estar generando este tipo de programas. Por otro lado, también lo que hemos venido como haciendo, que en realidad es una apuesta al gobierno de México, es que intentemos que los derechos de las personas jóvenes sean reconocidos, tanto en México como en otros países. Y esto creo que viene muy a cuento en el sentido de lo que ya también se ha comentado acá. De lo que estamos hablando en el marco del DACA es del ejercicio de derechos, no solo de un asunto de reconocimiento legal, sino de que ese reconocimiento legal y esa ciudadanía tiene y pasa por obvias razones por la lógica del reconocimiento de derechos. Entonces estaremos trabajando desde ahí. Además, bueno, tenemos una serie de programas más específicos, pero para responder concretamente a esa pregunta sería en el marco del Projuventudes. Perfecto, muchísimas gracias, Nayeli. Pasamos a la siguiente pregunta. Ya hablaban Giovanni en su momento, Paul también, de que este es un año electoral. Giovanni convocaba a votar por candidatos que promovieran cambios para la comunidad migrante. Paul decía que incluso ganando los demócratas sería pues algo que tendrían que enfrentar ustedes, porque no con los demócratas quiere decir que hayan garantías para su comunidad. La pregunta sería, ¿cuáles serían los retos en caso de que Donald Trump se reeligiera? Empezaría contigo, Juan Carlos. ¿Qué se tendría que hacer por parte de la comunidad? ¿Qué cosas de las que tú has podido ver les han funcionado para enfrentar a un presidente como ha sido Donald Trump y cómo sería a partir de una reelección? Gracias, Alejandro. Creo que si en el caso de que Trump se reeligiera, pues los esfuerzos tendrían que ser aún mayores. Y creo que por esto no me dejan mentir ni César, ¿no? Ni Giovanni, ni Paul, ni Yasmín. Si bien en las administraciones anteriores, por ejemplo con Obama se pudo fortalecer parte de la organización, y con Trump, aún con los obstáculos que ha ido colocando, se han logrado avances como este que estamos celebrando, digamos, el día de hoy. Creo que algo que sería, que fortalecería muchísimo a estas organizaciones es las conexiones binacionales, que lo preguntaste hace ratito a la compañera del Instituto Mexicano de la Juventud. Ya hay esfuerzos más allá de lo institucional. Vemos muchas organizaciones que desde 2008, 2009, que comenzó un ciclo de deportaciones masivas de Estados Unidos hacia México, se fueron conformando y reorganizando en diferentes puntos, en Jalisco, en Guadalajara, en la Ciudad de México. Hoy día podemos hablar de que hay una serie de organizaciones que hace 10 años no existían. Por ejemplo, hay una organización que se llama Otros Dreams, de organizaciones como Deportados por la Lucha y otra serie de organizaciones y colectivos no necesariamente instituidos formalmente, que están trabajando de manera coordinada vía redes transnacionales con las organizaciones en Estados Unidos. Entonces, ese es en un nivel, digamos, no institucionalizado y desde las organizaciones de la sociedad civil. Ahora, también desde la dimensión o desde el piso institucional, creo que la política migratoria en México tiene que tener realmente ese carácter binacional. Si bien los consulados hacen un trabajo enorme y han venido haciendo un trabajo importante para apoyar a las y los jóvenes que se acercan con el tema de apoyo para adscribirse al DACA, el trabajo va más allá de eso. Creo que si bien
la historia reciente nos ha mostrado que algunos de los jóvenes se pueden adscribir a DACA, hay otra serie mucho más grande, ¿no? Quizá el número de jóvenes que no se adscriben a DACA es mayor, ¿no? Para esos jóvenes siguen siendo deportados, están llegando a México, a un México que tiene pocas políticas públicas en materia migratoria que tengan una cualidad de integración, ¿no? Es decir, pensar en programas que realmente los estén acogiendo y reciban y les ayuden a integrarse y a conocer ahora esta sociedad mexicana, de las cuales realmente no participaron porque se fueron realmente muy pequeños de aquí. Entonces, creo que el reto, si Trump se reelige, tiene que venir tanto desde una coordinación más fuerte entre las organizaciones, tanto en Estados Unidos como en México, y también desde la política migratoria en Estados Unidos y México. Y una política migratoria en México que vele por la integración de las y los jóvenes que de manera voluntaria o involuntaria retornen o se vean dentro de un proceso de deportación, que pensemos que puede ser uno de los escenarios, si los jerarquizáramos, es uno de los escenarios más probables. Bien, tiene que ver también con la reelección esta pregunta que nos hacen, porque como comentaban hace un momento, en el caso de que hubiera una reforma migratoria ocurriría en 2021, es decir, es muy complicado que ocurra este año, siendo un año electoral. Va a haber una visita, el presidente López Obrador va a estar con Donald Trump y hace algunos meses dijo que él iba a pedirle una reforma migratoria. Entonces, digamos, si se reelige Donald Trump, pues tendrá esa petición del presidente López Obrador. Esperemos que sí se la haga. ¿Ustedes qué le dirían? Si fueran López Obrador, ¿qué le dirían a Donald Trump en tema migratorio? Yasmín. Creo que una de las cosas más importantes de las cuales comunicaría yo con el presidente mexicano sería que formulara un programa más, programas políticos, ¿cierto? Porque hasta cierta extensión ahí en México se permite hablar de política o se puede hacer, entre comillas, una carrera, ¿cierto? No es como aquí activismo y todo eso. Pero entonces una de las cosas que yo le diría es que asegurar un programa donde los estudiantes, no solamente los estudiantes, pero cualquier persona que sea deportada se le pueda ayudar, porque sinceramente es que nosotros tenemos el sentimiento de ni de aquí ni de allá. Somos de allá, nacimos allá, orgullosamente mexicana hasta todo, ¿verdad? Pero hasta cierto punto, si yo llego a ir allá, me siento fuera de lugar, porque las cosas cambian. Entonces no soy ni de allá ni de aquí. Para acá no soy americana suficiente para unas personas, para allá no puedo ser mexicana suficiente para mis propios, para mis propia gente. Entonces creo que se necesita un programa, más apoyo y sin embargo algo honesto y justo otra vez para que uno pueda acceder, porque ¿qué más a uno le gustaría, verdad? A mí regresar a mi país y servir o hacer y ayudar a la sociedad de mi país a como la estoy ayudando en este país. Sin embargo, tuve que huir de cierta economía, violencia hasta cierto punto, pero a mí me encantaría regresar a mi país y servir y hacer todo lo que puedo hacer aquí y brindar mis habilidades a mi país, ¿verdad? Porque de una u otra siempre voy a ser mexicana. Entonces creo que eso es lo que yo le diría al presidente. Necesita darnos apoyo real y más que real, justo, porque sin embargo seguimos siendo de allá. Bien, Yasmín, muchas gracias. Tenemos muchos comentarios de distintas partes de Estados Unidos y de México. Hay lo que comentabas, Yasmín, no se sienten o no lo sienten a veces estadounidenses o en México tampoco los ven como mexicanos. Dicen, los Dreamers son la piedra en el zapato de nuestro futuro. ¿Cómo podemos cambiar la manera como los blancos, anglosajones y protestantes nos ven y tratan? Yo añadiría no solamente blancos y anglosajones, sino muchas comunidades que no se identifican con ustedes o no los ven de un lado o de otro. Giovanni. Yo pienso que una cosa de lo que hemos venido haciendo muy efectivamente a partir del 2001 es obtener poder político en Estados Unidos.
Entonces, cuando se habla del potencial de que Trump va a venir, entonces nosotros los que hemos estado envueltos en la política, sabemos que la política empieza localmente. Entonces, el presidente de Estados Unidos no es omnipotente y no puede llegar a tomar decisiones como él solo, aunque él lo crea que sí lo puede hacer. Y nos ayuda muchísimo más que elijamos a legisladores desde un nivel local, estatal y nacional que sean más de mentes más abiertas y que nos apoyen como comunidades migratorias. Y esto nos va a ayudar de la forma en que todos nos ven. Entonces, cuando se habla de nosotros de una manera favorable a un nivel político, a un nivel académico, la gente empieza a cambiar la forma en que nos empiezan a ver. Cuando los medios de comunicación nos empiezan a poner a nosotros de una manera más favorable y humana, entonces la gente localmente, no importa el color o raza, de donde vengan, de donde sean, nos empiezan a ver diferente. Hay muchos lugares en Estados Unidos en lo que yo puedo llegar a una tienda y me ven el color de piel, que tengo un acento cuando hablo inglés, y que realmente pues que soy mexicano, entonces me van a tratar diferente. Pero todo viene porque desde los niveles más altos de gobierno hasta los canales de televisión se nos pone de una manera muy diferente. No se nos humaniza, nos ponen como el presidente de la candidatura, nos llamaba criminales y un montón de cosas, ¿no? Entonces esa es la imagen que se ha puesto de los migrantes, de los latinos. Entonces, todo cambia, ¿no? Todo el poder que nosotros tenemos político, el poder que nosotros tenemos en nuestras comunidades, nos va a ayudar a cambiar no solo la percepción de los inmigrantes, pero también nos va a ayudar a avanzar nuestra causa por una reforma migratoria. Muy bien, muchísimas gracias, Giovanni. Otra pregunta que nos llega es, desde una perspectiva de política internacional, ¿cómo ha sido o cómo consideran que ha sido la gestión sobre este tema por parte de México en lo que va del mandato que encabeza Andrés Manuel López Obrador? Creo que también tiene que ver un poco con la visita que realizará, pero sobre todo con esta política. ¿Se han sentido apoyados, ayudados en este proceso que inició desde antes de que Andrés Manuel López Obrador llegara a la presidencia? No sé si esté Paul, creo que se fue, pero si no vamos con Yasmín de nuevo. Alejandro, te cortaste un poquito. ¿Puedes repetir? Creo que estaba buscando a Paul. Perdón. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Sí. Bien, les decía que esta pregunta que nos llega es sobre la política internacional que ha tenido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, si han sentido el apoyo necesario, si han sentido que ha tomado una buena política internacional en el tema migratorio. Claro, creo que una de las cosas que es muy importante notar, ¿verdad? Es que, y va mi punto del principio en cuestionar las cosas. A lo mejor nosotros, ¿verdad? Desde mi punto de vista, siento que hasta cierto punto sí hemos sentido el apoyo con el consulado mexicano, pero el apoyo no ha sido tan público a como uno quisiera, ¿verdad? Y ahora, ya que cierta postulación que se ponga el presidente de allá o de acá, es en público, es una cosa a lo que de verdad pasa bajo puertas. Entonces creo que una de las cosas es que en mi perspectiva otra vez, no creo que hemos sentido el apoyo tan de cierta magnitud a como nos gustaría, porque hasta cierto punto hemos sentido, bueno, y hablo en plural, ¿verdad? Porque he tenido esta conversación con otras personas que también son DACA y mexicanos, es que hasta cierto punto nos sentimos indefensos porque no sentimos el apoyo de nuestro propio presidente, ya sea públicamente o internamente. Alejandro, sí. A mí me gustaría ahí añadir algo sobre la pregunta que le hacías a Yasmín, a Paul. La política migratoria, digamos que en esta administración ha tenido claroscuros. Por un lado, inició la administración de la Cuarta Transformación con una idea de brazos abiertos. Recordemos que en enero se abrió el puente Rodolfo Robles en Tapachula, Chiapas, a una caravana de centroamericanos que muchos vienen por necesidades de protección internacional meses después, en contrarrespuesta a esto, viene la imposición de la Guardia Nacional. Previo a ello vino la amenaza de los aranceles, ¿no? por parte de Trump a México. Entonces, digamos que la política migratoria en México actualmente ha estado muy condicionada por la relación
México, Estados Unidos. Siempre ha estado, pero recordemos el evento de la amenaza arancelaria y de los que incluso en el Instituto de Investigaciones Jurídicas hicimos un evento que se llamó La Política Migratoria Post-Acuerdos de Washington, y cómo esto cambió totalmente y cambia las relaciones en la política migratoria y en la política internacional entre México y Estados Unidos. Entonces, digamos que no hay nada claro en ese sentido. También estamos en un momento, además, importante con el reinicio del TEMEC, ¿no? Y con el TEMEC también queda un pendiente más, que es los trabajadores migrantes, cuándo serán tomados en cuenta, ¿no? Durante años se debatió sobre el TELECAN, que nunca estuvieron dentro de las negociaciones el trabajo migrante, que digamos que es prácticamente México a Estados Unidos, digamos que lo que más exporta es trabajadores migrantes. Y entonces, digamos, como que son preguntas que no hay respuesta todavía, ¿no? Pero son temas que son pendientes para ver cómo se va a dar esta evolución de la relación México-Estados Unidos después del TEMEC, después de esta visita, qué va a pasar con la agenda migratoria. La agenda migratoria, algo que es importante, es que ha tenido relevancia a diferencia de otros años, ¿no? Sin embargo, el tema México-Estados Unidos aparece todavía solamente cuando se habla de remesas, pero se habla poco de la integración de las familias de mexicanos en Estados Unidos. Entonces, muchos pendientes en temas de política migratoria, en tema de relaciones México-Estados Unidos, y en el futuro de las familias que ya están residiendo ahí y que tienen más de una generación viviendo en Estados Unidos, incluso de manera indocumentada o de manera irregular. Claro, interesante aquí lo que comentas, Juan Carlos, porque además pues abres esta idea de que desde Estados Unidos la comunidad migrante, trabajadores, no trabajadores, documentados o indocumentados, necesitan poder exigirle a las autoridades en México que velen por sus derechos. Aquí nos llega una pregunta sobre qué tanto se sienten representados en México, si sienten que se está tomando en cuenta sus votos desde el extranjero o qué les hace falta para que ustedes también se sientan representados en el país. Te lo preguntaría a ti, Paul. Sí, de hecho esa fue la primera vez que voté en las elecciones mexicanas desde los Estados Unidos. Creo que en lo particular yo no me siento representado. Yo personalmente sí voté por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero hemos visto que se le ha cortado mucho el presupuesto a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Había muchas iniciativas que la administración anterior tenía para ayudarnos a los jóvenes migrantes mexicanos a reunirnos, conferencias, ayudar a construir esas redes que necesitamos de apoyo para apoyarnos los unos a los otros y aprender de líderes migrantes de otras partes del país. Todo eso se ha cortado. No hemos tenido reuniones entre jóvenes migrantes y funcionarios del gobierno mexicano de alto nivel. En la anterior administración nos reunimos con la canciller, hasta Giovanni y otros con el mismo presidente en Washington, D.C. No hemos visto que se dé esa importancia en nuestra comunidad durante esta administración, lo cual es lastimoso para mí por alguien que sí votó por el presidente actual. Al contrario, creo que reunirse con el presidente Trump en estos momentos es una muy mala decisión porque no vemos qué es lo que vamos a ganar nosotros los mexicanos de esta reunión. No se ha negociado nada que nos haya beneficiado durante esta administración y al contrario, se va a usar esa reunión para la óptica. Y es muy importante ser consciente de eso, sobre todo que es un año electoral, que le está ayudando el presidente Andrés Manuel López Obrador a Trump reuniéndose con él, a pensar, a decir, a crear la narrativa de que sí le importa a la comunidad mexicana, a los migrantes, pero sabemos que en realidad no va a hacer nada. El presidente Trump va a dar promesas empty promises, como se dice en inglés, de que le importa a nuestra comunidad, como ha dicho muchas tantas veces, que le importa los recipientes de DACA, pero al final vemos que no hace nada y solamente se nos usa como props para recibir, para crear una narrativa en su favor. Así que creo que es una mala decisión reunirse con él durante una campaña electoral y no me he visto representado por la administración o que se le importe lo que pasamos nosotros como comunidad migrante.
Muchas gracias, Paul. Ya para llegar a las conclusiones, nada más hacer un comentario que estamos en medio de una pandemia y hay al menos 30,000 Dreamers trabajando en el sector salud, para mandarles desde aquí un saludo y agradecimiento, porque también creo que eso ha faltado de los dos gobiernos, ¿no? Agradecer a los Dreamers que están en hospitales de Estados Unidos salvando vidas. Vamos a 1 minuto de conclusiones por cada uno de ustedes antes de pasar a el resumen final que nos ayudará en inglés Janet Moreno. Comenzamos contigo, Juan Carlos, por favor. Alejandro, Eunice, aprovecho por darle las gracias por la invitación y es un gusto haber platicado con todas y todos los que nos acompañaron el día de hoy. Me encantaría continuar el diálogo fuera de este panorama, de este escenario, y poder seguir el trabajo que están haciendo en Estados Unidos de manera activa para sus comunidades. Creo que ese es quizá el mensaje con el que me quedaría el día de hoy. Dream Act, DACA, post-DACA y lo que siga, ¿no? Lo que nos ha enseñado y lo que nos deja hacia el futuro es que las y los jóvenes mexicanos, aún en su condición de indocumentados o de irregularidad, han demostrado que son un agente social, cultural, político, activo, fuerte, poderoso en los Estados Unidos. Han ejercido una ciudadanía sin ser ciudadanos. Me quedo con ello y creo que son un ejemplo para que también desde lo local y desde otros perspectivas, desde otros espacios, no necesariamente de inmigración, se haga eco de que las juventudes tienen un papel y una agencia política y cultural que marca los futuros. Tan marca los futuros que hoy hemos escuchado las narrativas de jóvenes en los que su vida ha cambiado de manera totalmente radical y seguramente tienen un futuro muy distinto al que tuvieron sus padres o sus abuelos, dada la fuerza de este tipo de movilizaciones político-culturales. Y pues muchísimas gracias y felicidades. Sabemos que es un alivio migratorio, pero que es temporal y que hay que seguir trabajando. Y desde la academia lo que hacemos es seguir generando mapeos, dando recomendaciones y estamos a la orden para poder trabajar con las organizaciones que están en Estados Unidos y también los que están ahora, esto que les llamé los otros Dreams, que están deportados en México. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Juan Carlos. Vamos con Nayeli Yoval, 1 minuto de conclusión, por favor. Muchas gracias. Pues de nuevo agradecer el espacio, coincido con Juan Carlos que sería muy interesante continuar con los diálogos, ojalá lo podamos hacer. Y yo decir algunas cosas. Lo primero es que desde el Instituto Mexicano de la Juventud celebramos esta victoria que creo que refleja el poder de las y los jóvenes en general, pero particularmente de los migrantes, y eso nos alegra muchísimo. Creo que justo lo que es seguir potenciando esta organización y este poder. Lo otro es que creo que es un tema muy complejo, en tanto entramos a una serie de factores estructurales que no se han logrado atender en varios años y entonces el desafío es mayúsculo. Y en esa lógica tenemos y nos comprometemos desde el instituto a seguir buscando opciones para fortalecer las políticas públicas en la materia y la coordinación que tengamos que hacer, dado pues las capacidades que tenemos. Creo que también nos toca como seguir trabajando en el reconocimiento y acceso pleno a los derechos, independientemente de la condición migrante, como ya señalaba hace un rato, y también de manera más estructural en hacer lo que ha venido también reiterando el presidente Andrés Manuel, que es generar opciones para que en el país haya menos familias que se vean en la necesidad de migrar, de huir, de moverse, y en ese sentido pues también estaremos haciendo lo propio desde el ámbito comunitario con los jóvenes en el centro, porque creemos que también son un factor clave para la transformación y la cohesión social en nuestro país. Y por último, no me voy sin tomar nota de lo que han estado señalando en términos de que se requiere mucho más apoyo público a los Dreamers, a las personas que están en Estados Unidos, que necesitamos hacer más para que se sientan menos indefensos y por supuesto que haya mucha mayor representatividad o que se vean más reflejados en las políticas. Acá tomo nota sin lugar a duda de eso y ojalá podamos contribuir de mejor manera. Muchas gracias. Gracias a Nayeli Yoval del INJUVE. Vamos con Giovanni Escobar.
Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Yo pienso que este es el inicio de lo que nos puede ayudar a continuar las conversaciones en México. Paul hablaba de que la administración pasada sí nos abrió la puerta. No quiero decir que la administración pasada en México fuera más favorable o nos ayudara más a los inmigrantes, pero al menos el presidente sí se sentó en una mesa a hablar con nosotros. Frente a frente nos escuchó mientras él hablaba con el presidente Obama en el 2016. Entonces, es algo que nos gustaría ver de esta administración en México. Siempre nosotros como inmigrantes, como recipientes de DACA, como mexicanos, siempre hemos tratado de mantener esa comunicación y ese lazo entre México y Estados Unidos, porque sabemos que las luchas es la misma, ¿no? Que nosotros, así como tenemos un poder político en México, lo queremos en Estados Unidos, lo queremos tener en México. Y siempre estamos buscando de formas y vínculos que nos permitan llegar a eso, de que ante todo somos mexicanos y nos gustaría también trabajar con nuestros compatriotas y ver en cómo podemos trabajar juntos. Y como se hablaba de la pandemia, me gustaría mucho que así como se habla de que habemos muchos recipientes de DACA que trabajamos en el sector médico y como first responders, habemos muchos que hemos sido infectados y hay muchos que han perdido la vida. Iván Guzmán en Nueva York trabajaba para el consulado, también era un colega de nosotros luchando por muchos años mano a mano por las reformas migratorias y por DACA. Perdió la vida hace un par de semanas, entonces sabemos que la pandemia nos afecta a todos, pero cuando afecta a las comunidades inmigrantes, afecta de una manera diferente. Entonces también estando conscientes de eso y esperando que podamos continuar nuestras conversaciones. Gracias. Gracias a ti, Giovanni. y Yasmín. Gracias. Creo que a lo mismo que ha dicho Nayeli, Giovanni y el doctor Narváez, ojalá espero explorar más esa conversación más a fondo, ya sea en esta plataforma o en cualquier otra plataforma. Pero quiero dar unos cuantos puntos de lo mío. Es lo que yo siempre digo, es que en esas conversaciones que tuvimos hoy, algo que me dijo a definir es que hay un sistema roto, ¿verdad? Y a lo que yo siempre voy es que no hay ningún sistema roto. Estos sistemas, ya sean políticos, estructurales, lo que sea, siempre han sido construidos y fueron construidos e implementados de la manera en la que están diseñados y nos están afectando en este mismo momento, porque fueron personas que diseñaron cierto sistema que nos están afectando a nosotros y a nuestra gente. Con eso me deja llevar también al punto que hizo Nayeli sobre que nosotros estamos pidiendo un poquito más de apoyo público. Ahora, el apoyo público, muchas personas se preguntan ¿por qué es tan importante? Bueno, es tan importante porque con el apoyo público nosotros tenemos ya la manera de mantener a las personas, ya sean servicios públicos o lo que sea, para hacerlos responsables por lo que están diciendo, que pongan el dinero donde están hablando. Esa es la importancia del apoyo público, más allá de ahora sí que reconocer nuestros sacrificios o nuestro trabajo. Y también con lo de la pandemia es que ahorita también, así como damos gracias a todos los profesionales del sector médico que están arriesgando sus vidas en sí, también necesitamos agradecer a los trabajadores agricultores en nuestro país, especialmente mi padre es uno de ellos, que también es considerado hasta este momento, cierto, un trabajador esencial. No, esos trabajadores y nuestra gente siempre ha sido esencial y va a seguir siendo esencial. A lo mejor es como un dicho así dice, a lo mejor no correrán Estados Unidos, pero sí hacen que el país corra. Entonces creo que eso es algo muy importante porque siempre van a ser esenciales y con eso agradezco mucho la plataforma y la invitación. Gracias a Paul que me conectó con la doctora Rendón. Muchísimas gracias a ti, Yasmín. Volvamos contigo para tus conclusiones. Sí, pues primero que nada, muchas gracias, Eunice, por la invitación y por seguir darnos esta plataforma para discutir con nuestros connacionales en México sobre la situación migratoria. Creo que los dejaría con un llamado a acción, con un llamado a reflexionar. Bien sabemos y nuestras madres mexicanas dicen que la acción empieza por nuestra propia casa, así que es muy importante que reflexionemos sobre las políticas migratorias dentro de México, que dejan mucho por desear. Sabemos que la manera en la que los migrantes centroamericanos son tratados por el gobierno mexicano es muy similar a los abusos que nuestra comunidad
se enfrentan al migrar acá a los Estados Unidos, y también que hay muchos problemas que las personas que son deportadas y regresan a México se enfrentan para poder revalidar sus estudios, demasiados desafíos burocráticos a los que se enfrentan al regresar a México. Así que es muy importante dar ese llamado a la sociedad civil mexicana que aboguen dentro de nuestro propio país de origen para que se haga una política migratoria más justa y no solamente veamos hacia los Estados Unidos y critiquemos lo que pasa acá, porque también tenemos mucho que mejorar dentro de nuestro propio país. Muchísimas gracias, Paul. Les agradezco primero a César Chávez, que estuvo al inicio, Guillermo Santiago, a Giovanni Escobedo, a Juan Carlos Narváez, Yasmín Aguilar, además de Paul Quiñones, que escuchábamos ahorita recientemente. Vamos con Janet Moreno para tener las conclusiones en inglés. Janet. Muchas gracias, Alejandro. Thank you so much, Yasmín, Giovanni, Nayeli, Paul, y Juan Carlos. I'm just going to summarize a few of the last remarks that you made. Mexican youth are an important, powerful community in the U.S. They are a great example and they are role models. They also have a brighter and better future for their parents, and that's something to be applauded. We celebrate the Supreme Court's decision and this relief on behalf of our dreamers, but we know that it's temporary. Our dreamers need to be and feel that they are represented. As Mexican dreamers, we would like to continue to collaborate with Mexico and the US and to find venues of collaboration as well. Actions start in our own house. We need to analyze the current immigration policies taking place in Mexico and the way they have been implemented against other immigrants in the road into the US. And finally, as a legal in terms of the legal actions right now in the US, I would like to add that we also applaud the Supreme Court decision, but we acknowledge that it's a temporary relief. We are expecting USCIS to provide us with guidance that have not been published yet. We hope we can continue to file initial DACA applications on behalf of our dreamers and continue to file advanced parole requests as well. So from the US, we support our dreamers. We hope that Congress can pass and can have a path to citizenship relief, which is what they deserve, not just a temporary work permit and a stop for them to be deported, but what they really deserve is just a path for citizenship for them and their immediate family members. Thank you, Alejandro, and thank you everyone for joining today. Muchísimas gracias a Janet Moreno, la abogada. Cerrar simplemente con una conclusión de lo que todos dijeron, ¿no? Esta unión de las comunidades migrantes, cómo es tan importante para generar cambios en la política migratoria de Estados Unidos, la necesidad desde México que hay y desde los países de origen de los migrantes para apoyarlos en esta lucha por conseguir que se respeten sus derechos y porque tengan ya una solución permanente, no solamente temporal. Gracias a ustedes que están allá, por supuesto, luchando cada día, a los Dreamers, a los beneficiarios del DACA, por supuesto, gracias a Juan Carlos desde la academia que nos muestra un panorama general de cómo se está viviendo esta situación y cómo los Dreamers han estado impulsando a lo largo de los años sus agendas y han incidido en la política migratoria de Estados Unidos. Gracias a Janet por toda las recomendaciones y la asesoría legal que das a la comunidad migrante. Y finalmente, gracias a ti, Eunice, que nos convocas a todos y por quien estamos hoy reunidos. Contigo cerraríamos. Sí, muchas gracias a todos por participar hoy. Como vieron, bueno, Paul, Yasmín, Giovanni son un ejemplo pues, de estas juventudes binacionales tan valiosas que tenemos en Estados Unidos. Ya ellos mismos nos lo mostraron con todo lo que aquí compartieron. Por supuesto, muy necesario que desde la academia se tenga esta perspectiva de campo, esta perspectiva tan cercana como la que Juan Carlos nos expuso, pues contar con legisladores como César Chávez también del lado de Estados Unidos es importante y como decía también Yasmín, ojalá cada vez veamos más a nuestra comunidad también tomando las decisiones en puestos políticos, en puestos económicos, académicos, en fin, en todos los sectores, porque con más de 36 millones de personas de origen mexicano en Estados Unidos, eso es lo que corresponde desde una estrategia de empoderamiento, de inserción, de vinculación, como mencionaba Juan Carlos. Creo que muy importante, destaco algunos puntos, lo que decía Yasmín, también hablar de los verdaderos dreamers o los primeros dreamers, que son sus padres que fueron en búsqueda de este sueño americano y que además
como decía, son trabajadores esenciales, pero que también es esencial su contribución, no solo en términos, digamos, de la pandemia, que nos queda muy claro por todo, gracias a ellos están comiendo las personas en Estados Unidos, pero también porque aportan al 8% del PIB la comunidad mexicana en Estados Unidos, y eso me parece que no es menor, y no así tienen esa retribución muchos de ellos, especialmente los indocumentados. Y algo muy importante creo que hoy nos demostraron Paul, Yasmín y Giovanni, es que ellos se inspiran de sus raíces y del esfuerzo de sus padres para fortalecer su liderazgo en la comunidad estadounidense, al tiempo de adoptar, por haber crecido por allá, el dinamismo y la multiculturalidad, y esto creo que les ha ayudado a romper barreras y lograr cambios de paradigmas que parecían imposibles. Entonces creo que, como ellos dicen, la lucha sigue, pero han hecho pues un buen camino, y como se ha mencionado en este foro, pues se lo deben gracias a ellos y a la organización que han tenido. Incluso la acción ejecutiva DACA, pues tampoco se da por bondad de Obama, se da realmente por una organización y un impulso de estas juventudes y la comunidad migrante en Estados Unidos, y creo que eso hay que reconocerlo. Y finalmente solo me gustaría decir, con todo lo que mencionaron, un comentario por Nayeli, gracias a Guillermo Limpuve. Creo que ustedes pueden servir como puentes para hacer esas reuniones, para poder juntar estas dos realidades. Finalmente, yo ayudé mucho en el pasado a esas reuniones. Podríamos hacer algo en conjunto con Agenda Migrante y con la relación que tiene Guillermo con los legisladores en México, con las autoridades, para poder empezar un camino otra vez, ¿no? Porque creo que el gobierno mexicano tiene la oportunidad histórica de trabajar de la mano de estas juventudes para lograr la agenda pendiente más importante en Estados Unidos, ¿no? Que ya se mencionó aquí, pero a través de sus 50 consulados, además de contribuir con la información, recursos y acompañamiento que ya se mencionó en el proceso de renovación o de adquirir el estatus DACA, también fortaleciendo la estrategia de empoderamiento y vinculación de estas juventudes de aquel lado, ¿no? De la frontera, es prioritario, ya que son, como hoy lo demostraron, recursos humanos binacionales valiosos para la reconstrucción, incluso post-pandemia que se viene, porque su resiliencia probada, su sensibilidad a la causa y la inversión en la vida diaria norteamericana, creo que los lleva a convertirse en el puente más importante de múltiples sectores entre ambos países, y creo que tenemos que asegurarnos que tengan las herramientas y el apoyo necesario para ser los artífices de una nueva realidad migratoria empática, justa e incluyente en Estados Unidos. Entonces, yo con eso cerraría. Les agradezco a todos por conectarse, a Janet como siempre por su compromiso, porque además, que sepan, aquí va a ser un anuncio, está dando consultorías gratuitas a aquellos que quieran renovar su estatus migratorio DACA o sacarlo, y ahí está en Agenda Migrante, tenemos los flyers para quien lo quiera compartir, y que pues la contacten porque es una buenaza. Muchas gracias a todos ustedes por estar acá, a ti Alejandro por siempre estar comprometido con estos temas de la Agenda Migrante, porque la difusión también es muy importante, que llegue a todos los rincones esta información y que sepan más de este lado, los mexicanos de este lado, que conozcan más estas juventudes y que vean su valía, su importancia y la relación que se puede armar ahora sí que entre los dos Méxicos, el que está de este lado y el que está del otro lado del Río Bravo. Entonces, muchísimas gracias a todos los que nos vieron. Acuérdense de compartir, si les gustó esta transmisión en Facebook, en sus páginas. Al INPUBE también le pediríamos que nos ayude a retransmitirlo. A todos ustedes que están conectados, pónganos like y compártanlo con su comunidad para que puedan escuchar este tan interesante panel de la serie de conversatorios con la Universidad de Harvard, UNAM, ITAM y demás aliados. Muchísimas gracias a todos y hasta luego. Gracias.